El principio de hoy se llama Satya. La raíz Sat significa lo que no cambia, lo que es eterno. Entonces Satya significa fidelidad a la verdad absoluta. Si la realidad suprema, la realidad espiritual, es la verdad absoluta, es decir, lo que no se cambia, será necesario para obtener energía, para estar en armonía con esa verdad suprema, para conocerla. Será necesario cultivar esa verdad en nuestro nivel humano. Este principio de Satya significa estar comprometido con la verdad, es decir, no engañar, decir siempre la verdad, pero eso no es todo, os explico. Decir la verdad o constatar los hechos, esto en sánscrito se llama rita, constatación de lo que ha sucedido. Objetivamente, lo que ha ocurrido se llama rita. Satya es un concepto un poco más amplio que solo rita, que solo constatación de los hechos. Satya significa identificarse completamente con el Supremo. En el uso de nuestra lengua e inteligencia, la característica más importante de la conciencia superior es que es amor puro. Quiero decir que es necesario utilizar la lengua y la inteligencia con amor, con el espíritu de la benevolencia. En realidad todos estos principios de llama y niyama se pueden aplicar de forma diferente en un contexto diferente del tiempo, del lugar y de la personalidad, pero tienen un componente constante. Estos principios, de hecho, no solo es un conjunto de reglas que seguimos sin entender por qué, que a lo mejor ya ni nos acordamos de para qué son. No, en realidad es la expresión del amor absoluto o del amor incondicional a todo, en una realidad particular. Quiero decir, en el mundo material, ¿cómo se expresa este amor? Se expresa mediante el seguimiento de estos principios. Satya es el compromiso con esta bondad, el compromiso con este amor. La diferencia entre Rita y Satya es la siguiente. Rita es una constatación de los hechos, pero una constatación de los hechos no siempre tiene un efecto beneficioso sobre otras personas. Por ejemplo, cuando no hay conflicto entre la benevolencia y la constatación de los hechos, entonces simplemente declaramos los hechos. Cuando hay conflicto entre la constatación de los sucesos y la benevolencia, entonces uno tiene que pensar cómo utilizar sus palabras adecuadamente para que no se conviertan en causa de la degradación, para que no causen la pérdida de inspiración, para que no causen sufrimiento a otras criaturas. Por ejemplo, Rita, tu madre recibe una carta. En esta carta se informa, o no, mejor, tú recibes una carta donde se informa de la muerte de un pariente cercano. Vamos a ver, tu madre se sienta a comer. Si seguimos el principio de Rita, diremos, mira mamá, esto ha pasado así. Si tu madre se va directa a buscar la valeriana, probablemente ni siquiera podrá comer. A base de esto, puede que tenga una crisis nerviosa o hasta incluso una parada cardíaca. Esto está muy lejos del principio de Satya. Es decir, es un comportamiento incorrecto. El comportamiento correcto sería prepararla y decirle, mamá, ya sabes, nuestro abuelo ha vivido una vida muy buena y una larga vida, pero últimamente, ya sabes, estaba enfermo y poco a poco su mente empezará a sintonizar con esta idea. Cuando su mente esté preparada para recibir esta información, entonces lo dices. Y otro caso, vienes y dices, mamá, me han expulsado de la universidad. ¡Oh, Dios mío! Va a ser muy malo. Esto sería totalmente contradictorio a la práctica del yoga. Sentirás que hiciste algo incorrecto, algo malo, aunque tal vez tu expulsión no ha sido algo malo. Tendrás que prepararla. Tienes que decir, ¿sabes, mamá? He estado en la universidad durante el último año y no siento realmente que esto sea lo mío. La primera porción de una pastilla amarga se ha tragado y es desagradable, pero no es crítico. Y estoy pensando cada vez más en cambiar la dirección en mi vida de alguna manera. La segunda dosis. ¿Sabes? He estado hoy en la jornada de las puertas abiertas, Universidad de Ciencias Humanitarias, y me gustó mucho. Tercera dosis. Mamá,
Estuve pensando mucho tiempo y he recogido documentos de la Universidad Politécnica y los he llevado a la humanitaria. Voy a tener exámenes allí porque siento que es algo que realmente estoy dispuesto a dedicar mi vida a ello. Ya está. La situación del conflicto se ha resuelto de una manera muy piadosa. Por supuesto, la gente lo van a percibir de manera diferente, lo va a vivir de otra forma, pero tú has hecho tu trabajo, es decir, has comunicado de forma benevolente, has dado a conocer con amor estos hechos exactamente igual. Por ejemplo, si alguna persona comete algún error, tú puedes decírselo de una forma muy dura, pero también puedes decirle algo bueno antes, elogiar de alguna forma, y luego decir, ¿sabes qué pienso que sería aún mejor? Si esto habría sido de esta forma, es decir, la psicología habla mucho de cómo comunicarnos sin violencia sobre otras personas. Esto también será una adición a la práctica de ahimsa, no causar daño. Aparte de esto, no sabemos nada. Hay muchas cosas que no sabemos. Como un paciente, por ejemplo, su médico, por un lado, debe decirle al paciente su estado real. Pero por otro lado, siempre debe dejar algo de inspiración para el paciente. Es decir, no hay que matar a la persona en el nivel espiritual, debemos seguir apoyando su inspiración espiritual. Aunque en este caso es necesario orientarse según el lugar, tiempo, personalidad, no se puede dar una receta universal. Así es como hay que actuar en todas las situaciones, no. Es decir, tenemos que actuar ligeramente diferente, pero siempre desde el amor, la idea de apoyar a esa persona, inspirarla, ayudarla. En lugar de decir algo sin pensar, solo el compromiso dogmático de expresarse de forma objetiva puede ser malicioso. O alguien huye de unos perseguidores y se esconde en tu casa. Hay una persecución. Si esos perseguidores entran en tu casa y dicen ¿dónde está esa persona? Con las armas en las manos, entonces si sigues el principio de Rita, lo vas a delatar, dirás ahí está, se ha escondido en mi armario, y entonces serás cómplice de la masacre que va a pasar. Por el contrario, esto sería incumplimiento del principio de Satya. Por el contrario, será correcto si ayudas a esa persona a mantener su vida. Incluso si tienes que distorsionar un poco los hechos, o se ha ido por ahí o por allá, eso significa que estás actuando con el amor. Estás actuando con la bondad, no con el cumplimiento dogmático de la constatación de los hechos, pero no lo tomes como una relajación, que ahora se puede mentir. No, no puedes mentir. Es decir, si piensas mentir por tu egoísmo, es definitivamente un incumplimiento de Satya. Primero, hay que ser honesto contigo mismo. Es decir, preguntarse para qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciéndolo, qué me mueve, me impulsa el prestigio o tengo miedo, me mueve esto o lo otro. Si estos motivos son egoístas, significa que, si dices algo que no es verdad, rompes el principio de Satya. Si no tenéis nada como esto, os motiva la benevolencia, el amor, la sabiduría. Esa idea, aunque no sea del todo verdad, pierde su pecado. Se convierte en Satya cuando usamos Satya. Con el uso frecuente de Satya, pero por lo general en el 99% de los casos, el conflicto entre Satya y Rita, la intención benevolente y simplemente la constatación de los hechos no existe. Por lo general las cosas se dicen como son, pero le das una forma armoniosa y correcta a tus palabras. Pero donde hay un conflicto entre la constatación del hecho y Satya, allí es necesario modificar algo, tendrás que cambiar algo. Te hacen prisionero y te preguntan ¿dónde habéis guardado las armas? ¿Dónde tienes los tanques? O algo así. O yo soy yogi, sigo el principio de Satya y mucha gente morirá si lo digo. Quiero decir, en este caso no tienes derecho a declarar los hechos. Será necesario seguir la comprensión de esa benevolencia, de lo que es correcto. Es Satya, así que la tarea de este vídeo será así.
¿Qué da Satya? Satya endereza tu inteligencia. La inteligencia deja de ser así. Una vez que la inteligencia se ha enderezado, es decir, cuando estás acostumbrado a pensar, decir honestamente y hacer honestamente, sientes especial confianza. Te sientes como la energía de tu espíritu pasa a través de tus pensamientos y a través de tus palabras, es decir, tus acciones adquieren un poder especial. Tenga en cuenta que las personas que no hablan mucho, pero dicen lo que es realmente honesto, lo que es realmente lo que sienten, lo que va profundamente desde el interior de ellos, experimentado por ellos, tienen fuerza, tienen impacto. Sin embargo, las que están constantemente así, esa persona no es honesta consigo misma, ni con los demás. La gente lo nota y percibe, es una persona brumosa, no es sincero, es sospechoso. Es decir, aquí está esta sinceridad. Es decir, de lo más profundo de tu alma, los más profundos de tu alma, la energía irá al mundo. Y esa energía, es decir, aquellos que se han establecido en el principio de Satya pueden mover hasta los continentes. Así son nuestros santos, nuestros profetas, nuestros grandes maestros de la humanidad. Vivió tal vez hace 2000 años, vivió hace 2000 años y medio, hace 3000 años, pero hasta ahora recibimos el beneficio de sus enseñanzas, de sus acciones, de sus pensamientos. Nos llenamos de inspiración y de la vida de otras personas, porque en el plano espiritual hay una fuerza ilimitada. Satya es la manera, es decir, sin Satya, sin esa honestidad, no se puede acceder a estos recursos. Es imposible si tu mente está inquieta. Si eres astuto, bueno, quiero decir astuto en el sentido de que eres engañoso. No digo que tienes que ser tonto o simple, tienes que ser simple, inteligente y honesto. Entonces dentro de ti tienes esa confianza e inspiras a todos los demás. Bien, primer deber. Cultivar la honestidad en tus pensamientos. Es decir, al menos aprender a reconocer y admitir las cosas por ti mismo, no tratar de justificarte, no tratar de llamar negro al blanco y blanco a lo negro, sino reconocer las cosas como son. Es el principio, es el primer paso de Satya. Más cosas. Antes de decir algo o escribir algo, debes pensar 2 veces. Hay un refrán en Rusia, mide 3 veces y corta en una. Y tienes que preguntarte, ¿lo que voy a decir ahora o lo que voy a escribir, esto contribuirá al bienestar de los otros seres vivos y a mi bienestar? Bienestar significa progreso mental, progreso espiritual. El bienestar no significa comodidad, solo comodidad física, no. El bienestar significa el desarrollo, el bienestar significa la mejora, el bienestar significa la armonía con la realidad superior. Es decir, pensar si lo que vas a decir o lo que vas a escribir va a ayudar o no. Esto es un criterio muy importante. Si no ayuda, si lleva a la degeneración de la mente de la otra persona, significa que no sigues el principio de Satya. Es decir, cuando hablamos, cultiva un discurso inspirador, alentador, evita la crítica no constructiva, o sea, la crítica que no conduce a nada, simplemente causa sensaciones desagradables. La crítica constructiva es buena, pero siempre debe estar encubierta en formas correctas y en general hemos de tratar de elaborar siempre un discurso que inspire, que dé alas a otras personas, que te anime a ti y a los demás. Los mismos pensamientos, eso significa cultivar un pensamiento positivo. Quiero decir que debemos evitar el complejo del pesimismo, el complejo de algún tipo de inferioridad y hablar, yo soy así, o el complejo de superioridad tratando de elevarse sobre los demás de alguna manera. Un neutro, pensar que yo no estoy por encima ni por debajo de nadie. Eres mi hermano o eres mi hermana. Trato exactamente igual a todos, con el mismo amor y sin ningún pesimismo, sin ningún tipo de prejuicio y negatividad. Es decir, nuestra forma de hablar debe ser muy sana, el pensamiento también muy sano. Siempre en cualquier situación mantener el espíritu positivo. Significa que sigues el principio de Satya y este principio
tiene una fuerza realmente enorme. Esto es todo. Suerte, Namaskar.